Residía en un bloque de viviendas en la zona de la colonia Roma. Es cierto que los apartamentos no eran muy lujosos, pero tampoco estaban en mal estado. Y yo trabajaba como gerente general. Antes, estaba familiarizado con todos mis vecinos ya que me encargaba de cobrarles la cuota de mantenimiento. Convocaba reuniones cuando era preciso. Abonaba los gastos del edificio y, en resumen, era una tarea que no me incomodaba, ya que todo estaba dicho y hecho. Trabajaba desde casa. La idea de realizar labores desde casa comenzó durante el periodo de cuarentena y me agradó ese enfoque. En el ámbito laboral, notaron que mi nivel de productividad es el mismo tanto en casa como en la oficina. Y trabajar desde casa es algo que me apasiona. Anteriormente, el edificio no experimentaba dificultades significativas ni enfrentaba conflictos relevantes. Podríamos afirmar que, en lugar de ser un edificio sereno, era más bien un edificio bonito aunque monótono. De todas formas, se agradecía que todo saliera sin contratiempos. En breve, empezaron a arribar arrendatarios internacionales. Individuos encantadores de diversas naciones. Sin embargo, un día varios residentes empezaron a expresar su descontento con un vecino en concreto. Un amable individuo de Camerún llamado Samuel. No había tenido comunicación con Samuel, ya que el propietario del apartamento se encargaba de abonar el mantenimiento directamente y nunca habíamos entablado conversación alguna. Los residentes cercanos a él se quejaban de que al hablar lo hacía extremadamente alto, como si tuviera el volumen muy alto. Es decir, podía escuchar a través de las paredes mientras hablaba por teléfono. Una costumbre que solía practicar durante las noches por largos periodos de tiempo. Tengo fresco en la memoria el momento en que, un jueves cerca de las 11:30 de la noche, dos vecinas tocaron a mi puerta para expresar su molestia por la interminable conversación telefónica de Samuel, cuya voz resonaba fuerte y no permitía conciliar el sueño a nadie en la zona. En la misma planta, me solicitaron si podía acercarme a pedirle que disminuyera un poco su nivel de volumen. No tenía intención de asistir y me resulta extraño que las mujeres no se acercaran a reclamar directamente. Al darme cuenta de que soy la encargada del edificio, me di cuenta de que mis opiniones podrían tener mayor influencia o autoridad. En fin, decidí ponerme un abrigo y adoptar una expresión ingenua para intentar solucionar la situación sin que nadie me interrumpiera. Ya no resultaría tan complicado. Decidí no utilizar el ascensor y subí hasta el segundo piso. Al llegar al apartamento de Samuel, confirmé que su voz era muy profunda y que hablaba a un volumen extremadamente alto. Al presionar el timbre, el lugar se sumió en un repentino silencio. Desde fuera, pude percibir el sonido de pies descalzos aproximándose a la puerta. Al fin se abrió y ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! Intenté aparentar calma absoluta y cierto fastidio, aunque en verdad procuraba disimular al máximo mi asombro. No tengo ni idea de cómo logré no quedarme con la boca abierta. Samuel llevaba solamente unos calzoncillos ajustados tipo slim fit y, a pesar de su altura cercana a los 2 metros, lucía una figura esbelta con músculos definidos que parecían esculpidos por un artista. Observé que sus manos tenían un tamaño considerable al notar que su iPhone Pro Max se veía diminuto en comparación. Los calzoncillos blancos resaltaban sobre su piel oscura, que se veía suave, impecable y sin ninguna imperfección ni marcas. Aunque aparentaba serenidad con mi expresión seria, en mi interior me sentía completamente nerviosa y agitada sin razón aparente. Entonces, Samuel se presentó amablemente y me ofreció su ayuda en español impecable, preguntándome si necesitaba alguna asistencia. Reconozco que tuve pensamientos impuros y tentadores. Consideré diversas opciones para recibir ayuda, pero mantuve la calma y la compostura. Después de tranquilizarse un poco, le pedí amablemente que hiciera sus llamadas telefónicas con un tono más bajo, ya que otros residentes habían expresado su molestia. Samuel cubrió su boca con la mano, mostrando claramente su pesar y asombro. Y luego pidió disculpas. El clásico de aquel que, sin percatarse, decide reducir al máximo el tono de su voz para no incomodar a los vecinos. Tras ese momento, se produjo un breve silencio incómodo ya que no encontré la manera de contestarle.
Es común que las personas reaccionen de manera distinta en estas situaciones. Por lo que como administradora es importante perseverar. Aunque en este caso Samuel demostró mucha amabilidad. Y sí. Debo admitir que mis ojos se deslizaron discretamente hacia una parte de su cuerpo muy íntima y cuando me quedé fijamente mirando allí. Como una tonta. No podía creer las proporciones de aquello. No obstante. Es posible que Samuel se haya dado cuenta de mi confusión con esos calzoncillos. Por lo que me preguntó si deseaba algo en particular. Tal vez prefieres tomar un café o una bebida refrescante. Rápidamente respondí con un simple no gracias. Estoy bien. Al llegar la noche, me dirigí rápidamente a mi hogar. Me acerqué a las vecinas que mostraban su descontento para comunicarles que la situación había sido resuelta y pedirles que me avisaran si volvía a ocurrir. Claro que quería que la situación se repitiera. Pero no ocurrió de esa manera. Cuando me fui a la cama, no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. Samuel me había dejado totalmente sorprendido. No encontraba palabras para describirlo. No solo fue lo que observé detenidamente, sino la totalidad de la situación. Es decir, desde esa voz potente y masculina hasta todas las demás cosas. Después de transcurrir una hora sin poder conciliar el sueño debido a que mis pensamientos no cesaban, opté por levantarme e ir al baño. Tuve que recurrir a un pequeño truco para poder descansar. Si me captan. Al día siguiente, cuando salí de casa para ir al supermercado, me lo encontré en el ascensor y fue muy amable. Extendió su mano y no me molestes. Mi pequeña mano se encontraba nadando dentro de su mano grande y robusta, llena de venas. Y yo, llena de nerviosismo como una niña asustada. No tengo certeza de si Samuel se habría dado cuenta. Pero continuaba siendo extremadamente amable y cariñoso conmigo. Al abandonar el edificio, cada uno tomó su propio camino. Sin embargo, ese encuentro volvió a hacer que no pudiera dejar de pensar en él. Fui a adquirir los artículos de mi lista de compras y durante todo el tiempo estuve reflexionando sobre su gran mano y lo que presencié ayer. Después de varios días, a pesar de mis esfuerzos por cruzarme con él, no logré volver a verlo. Resulta que en ese momento me comporté de forma tonta y decidí entablar una conversación con él. Tal vez para poder conocerlo mejor. Cada vez que lo encontraba, me ponía muy nervioso y apenas podía articular palabra. La situación dio un giro inesperado al recibir la visita de las vecinas molestas el viernes. Me solicitaron regresar al apartamento de Samuel porque al parecer estaban celebrando con música alta y mucho ruido. Una vez más. La estruendosa voz que ya nos resultaba familiar simulaba una expresión seria y preocupada. Les aseguré a las damas que no se inquietaran. Que bajaría de inmediato para resolver la situación. Regresen a sus hogares en calma. Rápidamente cerré la puerta y me dirigí al armario en busca de una blusa elegante para arreglarme rápidamente y lucir presentable. Es decir, se presentaba la ocasión perfecta para resolver dos problemas de una vez. Poner fin a la controversia y tal vez lograr comprenderlo más a fondo. Así que fui al piso de Samuel y, efectivamente, tenían música sonando a un nivel moderado. Pero las señoras también eran bastante quisquillosas. A pesar de que se percibía el ruido fuerte de Samuel, también se distinguía otra voz desconocida. Llamé al timbre y Samuel fue quien me recibió. En esta ocasión llevaba una camisa blanca ceñida que le quedaba perfectamente como si fuera a medida. No podemos dejar de mencionar sus vaqueros, que resaltaban lo espectacular de sus fornidas piernas. De todas formas, le di un saludo educado. También me dio un saludo y, sin decir palabra alguna, me extendió una invitación para entrar. Ingresé con mucho entusiasmo y alegría. Sin dudarlo. Nos dirigimos a la sala donde se encontraba otra persona a la que me fue presentado. David. De gran estatura. También destacaba por su imponente complexión física. Imagina a Wesley Snipes con un físico impresionante. Así que me senté con toda la confianza del mundo. Informé a ellos sobre el ruido. Avergonzados redujeron el sonido y trataron de comunicarse en voz baja. Sin embargo, sorprendentemente, sus potentes voces resonaban con unos graves impresionantes. No obstante,
Al parecer mis vecinas ya no estaban atentas, ya que es posible que me hubieran enviado un mensaje por WhatsApp para conocer la evolución de la situación. Y así. Todo transcurrió de manera agradable cuando empezamos a conversar. Les ofrecieron bebidas. Tenían disponibles vino, vodka, tequila. Tenían una amplia variedad. Por lo tanto, fui yo quien también alentó y dimos inicio a una conversación agradable. Pasé alrededor de 2 horas riéndome mientras conversábamos sobre temas característicos de México, hasta que llegué a sentir un mareo considerable. Es el típico instante en el que vas al baño. Te ves en el espejo y piensas, ya estoy borracho. Efectivamente. Había tomado en exceso. Al volver, me sentía muy animada y con energía. Tanto que estábamos dispuestos a bailar. Y así lo hicimos. La situación empezó a volverse más complicada por aquí. Colocamos música electrónica con un ritmo muy animado. Mientras disfrutábamos de la música con los ojos cerrados. Samuel y David se desplazaban con gracia en la pista de baile, creando una atmósfera de fiesta enérgica. Conforme la música seguía sonando, su impacto en mí parecía intensificarse. Casi había perdido el conocimiento de quién era. Pero percibía las manos de David rodeando mi cintura por detrás. Mientras Samuel y yo nos sumergíamos en un apasionado beso mientras bailábamos. Resultó ser algo que no se puede describir con palabras. Mientras mantenía eso en mis manos, reflexionaba acerca de las potenciales repercusiones si eso penetraba en mi cuerpo. No me importaba en absoluto. Solo dejé que continuara esa danza frenética en la que podía sentir claramente cómo mis órganos se reorganizaban ante la presencia de ese intruso tan intenso que exploraba la zona. Mientras David también empezaba a lucirse en la pista, explorando lugares que parecían inaccesibles físicamente. No tengo ni la más mínima noción de cómo ocurrió. Simplemente sucedió como si estuvieran librando una batalla en mi interior. Mientras yo era solo testigo de ese instante. Casi me encontraba en un estado de trance. Listo para gritar de forma aterradora. A pesar de que mis propios gritos no eran audibles. Ya que me hallaba sumergida por completo en ese sueño perturbador de la danza. Varias veces escuché el timbre sonar y también golpes fuertes en la puerta. Pero nadie respondió. Al día siguiente, me desperté en el sofá de la vivienda y observé un completo caos a mi alrededor. En todas partes hay botellas sin contenido y ceniceros repletos de colillas. Un intenso dolor se apoderó de mí al evocar aquella noche llena de excesos. Al ver el papel higiénico, noté un tono rojo que me causó preocupación. De repente, se escucharon fuertes golpes en la puerta mientras una voz masculina pronunciaba el nombre Abraham. Después de buscar entre mis conocidos sin éxito, opté por abrir la puerta. En su interior, me topé con el propietario del apartamento, quien de inmediato observó el caos y llamó a la policía, resultando en mi arresto. No revelaré información al respecto. Simplemente huyeron debido a complicaciones con diamantes, escapando primero a Estados Unidos y luego a México, donde fueron perseguidos sin ninguna conexión conmigo. Al final, solo recibí tratamiento médico para mis lesiones. El médico no indagó en detalles ya que parecía evidente lo sucedido. Así concluyó mi relato. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para futuras historias. Hasta luego. Residía en un bloque de viviendas en la zona de la colonia Roma. Es cierto que los apartamentos no eran muy lujosos, pero tampoco estaban en mal estado. Y yo trabajaba como gerente general. Antes, estaba familiarizado con todos mis vecinos ya que me encargaba de cobrarles la cuota de mantenimiento. Convocaba reuniones cuando era preciso. Abonaba los gastos del edificio y, en resumen, era una tarea que no me incomodaba, ya que todo estaba dicho y hecho. Trabajaba desde casa. La idea de realizar labores desde casa comenzó durante el periodo de cuarentena y me agradó ese enfoque. En el ámbito laboral, notaron que mi nivel de productividad es el mismo tanto en casa como en la oficina. Y trabajar desde casa es algo que me apasiona. Anteriormente, el edificio no experimentaba dificultades significativas ni enfrentaba conflictos relevantes.
podríamos afirmar que, en lugar de ser un edificio sereno, era más bien un edificio bonito aunque monótono. De todas formas, se agradecía que todo saliera sin contratiempos. En breve, empezaron a arribar arrendatarios internacionales. Individuos encantadores de diversas naciones. Sin embargo, un día varios residentes empezaron a expresar su descontento con un vecino en concreto. Un amable individuo de Camerún llamado Samuel. No había tenido comunicación con Samuel, ya que el propietario del apartamento se encargaba de abonar el mantenimiento directamente y nunca habíamos entablado conversación alguna. Los residentes cercanos a él se quejaban de que al hablar lo hacía extremadamente alto, como si tuviera el volumen muy alto. Es decir, podía escuchar a través de las paredes mientras hablaba por teléfono. Una costumbre que solía practicar durante las noches por largos periodos de tiempo. Tengo fresco en la memoria el momento en que, un jueves cerca de las 11:30 de la noche, dos vecinas tocaron a mi puerta para expresar su molestia por la interminable conversación telefónica de Samuel, cuya voz resonaba fuerte y no permitía conciliar el sueño a nadie en la zona. En la misma planta, me solicitaron si podía acercarme a pedirle que disminuyera un poco su nivel de volumen. No tenía intención de asistir y me resulta extraño que las mujeres no se acercaran a reclamar directamente. Al darme cuenta de que soy la encargada del edificio, me di cuenta de que mis opiniones podrían tener mayor influencia o autoridad. En fin, decidí ponerme un abrigo y adoptar una expresión ingenua para intentar solucionar la situación sin que nadie me interrumpiera. Ya no resultaría tan complicado. Decidí no utilizar el ascensor y subí hasta el segundo piso. Al llegar al apartamento de Samuel, confirmé que su voz era muy profunda y que hablaba a un volumen extremadamente alto. Al presionar el timbre, el lugar se sumió en un repentino silencio. Desde fuera, pude percibir el sonido de pies descalzos aproximándose a la puerta. Al fin se abrió y ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! Intenté aparentar calma absoluta y cierto fastidio, aunque en verdad procuraba disimular al máximo mi asombro. No tengo ni idea de cómo logré no quedarme con la boca abierta. Samuel llevaba solamente unos calzoncillos ajustados tipo slim fit, a pesar de su altura cercana a los 2 metros. Lucía una figura esbelta con músculos definidos que parecían esculpidos por un artista. Observé que sus manos tenían un tamaño considerable al notar que su iPhone Pro Max se veía diminuto en comparación. Los calzoncillos blancos resaltaban sobre su piel oscura, que se veía suave, impecable y sin ninguna imperfección ni marcas. Aunque aparentaba serenidad con mi expresión seria, en mi interior me sentía completamente nerviosa y agitada sin razón aparente. Entonces, Samuel se presentó amablemente y me ofreció su ayuda en español impecable, preguntándome si necesitaba alguna asistencia. Reconozco que tuve pensamientos impuros y tentadores. Consideré diversas opciones para recibir ayuda, pero mantuve la calma y la compostura. Después de tranquilizarse un poco, le pedí amablemente que hiciera sus llamadas telefónicas con un tono más bajo, ya que otros residentes habían expresado su molestia. Samuel cubrió su boca con la mano, mostrando claramente su pesar y asombro. Y luego pidió disculpas. El clásico de aquel que, sin percatarse, decide reducir al máximo el tono de su voz para no incomodar a los vecinos. Tras ese momento, se produjo un breve silencio incómodo ya que no encontré la manera de contestarle. Es común que las personas reaccionen de manera distinta en estas situaciones, por lo que como administradora es importante perseverar. Aunque en este caso Samuel demostró mucha amabilidad. Y sí, debo admitir que mis ojos se deslizaron discretamente hacia una parte de su cuerpo muy íntima y cuando me quedé fijamente mirando allí, como una tonta, no podía creer las proporciones de aquello. No obstante, es posible que Samuel se haya dado cuenta de mi confusión con esos calzoncillos, por lo que me preguntó si deseaba algo en particular. Tal vez prefieres tomar un café o una bebida refrescante. Rápidamente respondí con un simple no gracias. Estoy bien. Al llegar la noche, me dirigí rápidamente a mi hogar. Me acerqué a las vecinas que mostraban su descontento para comunicarles que la situación había sido resuelta y pedirles que me avisaran si volvía a ocurrir. Claro que quería que la situación se repitiera.
pero no ocurrió de esa manera. Cuando me fui a la cama, no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. Samuel me había dejado totalmente sorprendido. No encontraba palabras para describirlo. No solo fue lo que observé detenidamente, sino la totalidad de la situación. Es decir, desde esa voz potente y masculina hasta todas las demás cosas. Después de transcurrir una hora sin poder conciliar el sueño debido a que mis pensamientos no cesaban, opté por levantarme e ir al baño. Tuve que recurrir a un pequeño truco para poder descansar. Si me captan. Al día siguiente, cuando salí de casa para ir al supermercado, me lo encontré en el ascensor y fue muy amable. Extendió su mano y no me molestes. Mi pequeña mano se encontraba nadando dentro de su mano grande y robusta, llena de venas. Y yo, llena de nerviosismo como una niña asustada. No tengo certeza de si Samuel se habría dado cuenta, pero continuaba siendo extremadamente amable y cariñoso conmigo. Al abandonar el edificio, cada uno tomó su propio camino. Sin embargo, ese encuentro volvió a hacer que no pudiera dejar de pensar en él. Fui a adquirir los artículos de mi lista de compras y durante todo el tiempo estuve reflexionando sobre su gran mano y lo que presencié ayer. Después de varios días, a pesar de mis esfuerzos por cruzarme con él, no logré volver a verlo. Resulta que en ese momento me comporté de forma tonta y decidí entablar una conversación con él. Tal vez para poder conocerlo mejor. Cada vez que lo encontraba, me ponía muy nervioso y apenas podía articular palabra. La situación dio un giro inesperado al recibir la visita de las vecinas molestas el viernes. Me solicitaron regresar al apartamento de Samuel porque al parecer estaban celebrando con música alta y mucho ruido. Una vez más, la estruendosa voz que ya nos resultaba familiar simulaba una expresión seria y preocupada. Les aseguré a las damas que no se inquietaran, que bajaría de inmediato para resolver la situación. Regresen a sus hogares en calma. Rápidamente cerré la puerta y me dirigí al armario en busca de una blusa elegante para arreglarme rápidamente y lucir presentable. Es decir, se presentaba la ocasión perfecta para resolver dos problemas de una vez. Poner fin a la controversia y tal vez lograr comprenderlo más a fondo. Así que fui al piso de Samuel y, efectivamente, tenían música sonando a un nivel moderado. Pero las señoras también eran bastante quisquillosas. A pesar de que se percibía el ruido fuerte de Samuel, también se distinguía otra voz desconocida. Llamé al timbre y Samuel fue quien me recibió. En esta ocasión llevaba una camisa blanca ceñida que le quedaba perfectamente como si fuera a medida. No podemos dejar de mencionar sus vaqueros, que resaltaban lo espectacular de sus fornidas piernas. De todas formas, le di un saludo educado. También me dio un saludo y, sin decir palabra alguna, me extendió una invitación para entrar. Ingresé con mucho entusiasmo y alegría. Sin dudarlo. Nos dirigimos a la sala donde se encontraba otra persona a la que me fue presentado. David. De gran estatura. También destacaba por su imponente complexión física. Imagina a Wesley Snipes con un físico impresionante. Así que me senté con toda la confianza del mundo. Informé a ellos sobre el ruido. Avergonzados redujeron el sonido y trataron de comunicarse en voz baja. Sin embargo, sorprendentemente, sus potentes voces resonaban con unos graves impresionantes. No obstante, al parecer mis vecinas ya no estaban atentas, ya que es posible que me hubieran enviado un mensaje por WhatsApp para conocer la evolución de la situación. Y así, todo transcurrió de manera agradable cuando empezamos a conversar. Les ofrecieron bebidas. Tenían disponibles vino, vodka, tequila. Tenían una amplia variedad. Por lo tanto, fui yo quien también alentó y dimos inicio a una conversación agradable. Pasé alrededor de 2 horas riéndome mientras conversábamos sobre temas característicos de México, hasta que llegué a sentir un mareo considerable. Es el típico instante en el que vas al baño. Te ves en el espejo y piensas, ya estoy borracho. Efectivamente, había tomado en exceso. Al volver, me sentía muy animada y con energía, tanto que estábamos dispuestos a bailar. Y así lo hicimos.
La situación empezó a volverse más complicada por aquí. Colocamos música electrónica con un ritmo muy animado. Mientras disfrutábamos de la música con los ojos cerrados. Samuel y David se desplazaban con gracia en la pista de baile, creando una atmósfera de fiesta enérgica. Conforme la música seguía sonando, su impacto en mí parecía intensificarse. Casi había perdido el conocimiento de quién era. Pero percibía las manos de David rodeando mi cintura por detrás. Mientras Samuel y yo nos sumergíamos en un apasionado beso mientras bailábamos. Resultó ser algo que no se puede describir con palabras. Mientras mantenía eso en mis manos, reflexionaba acerca de las potenciales repercusiones si eso penetraba en mi cuerpo. No me importaba en absoluto. Solo dejé que continuara esa danza frenética en la que podía sentir claramente cómo mis órganos se reorganizaban ante la presencia de ese intruso tan intenso que exploraba la zona. Mientras David también empezaba a lucirse en la pista, explorando lugares que parecían inaccesibles físicamente. No tengo ni la más mínima noción de cómo ocurrió. Simplemente sucedió como si estuvieran librando una batalla en mi interior. Mientras yo era solo testigo de ese instante. Casi me encontraba en un estado de trance. Listo para gritar de forma aterradora. A pesar de que mis propios gritos no eran audibles. Ya que me hallaba sumergida por completo en ese sueño perturbador de la danza. Varias veces escuché el timbre sonar y también golpes fuertes en la puerta. Pero nadie respondió. Al día siguiente, me desperté en el sofá de la vivienda y observé un completo caos a mi alrededor. En todas partes hay botellas sin contenido y ceniceros repletos de colillas. Un intenso dolor se apoderó de mí al evocar aquella noche llena de excesos. Al ver el papel higiénico, noté un tono rojo que me causó preocupación. De repente, se escucharon fuertes golpes en la puerta mientras una voz masculina pronunciaba el nombre Abraham. Después de buscar entre mis conocidos sin éxito, opté por abrir la puerta. En su interior, me topé con el propietario del apartamento, quien de inmediato observó el caos y llamó a la policía, resultando en mi arresto. No revelaré información al respecto. Simplemente huyeron debido a complicaciones con diamantes, escapando primero a Estados Unidos y luego a México, donde fueron perseguidos sin ninguna conexión conmigo. Al final, solo recibí tratamiento médico para mis lesiones. El médico no indagó en detalles ya que parecía evidente lo sucedido. Así concluyó mi relato. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para futuras historias. Hasta luego. Residía en un bloque de viviendas en la zona de la colonia Roma. Es cierto que los apartamentos no eran muy lujosos, pero tampoco estaban en mal estado. Y yo trabajaba como gerente general. Antes, estaba familiarizado con todos mis vecinos ya que me encargaba de cobrarles la cuota de mantenimiento. Convocaba reuniones cuando era preciso. Abonaba los gastos del edificio y, en resumen, era una tarea que no me incomodaba, ya que todo estaba dicho y hecho. Trabajaba desde casa. La idea de realizar labores desde casa comenzó durante el periodo de cuarentena y me agradó ese enfoque. En el ámbito laboral, notaron que mi nivel de productividad es el mismo tanto en casa como en la oficina. Y trabajar desde casa es algo que me apasiona. Anteriormente, el edificio no experimentaba dificultades significativas ni enfrentaba conflictos relevantes. Podríamos afirmar que, en lugar de ser un edificio sereno, era más bien un edificio bonito aunque monótono. De todas formas, se agradecía que todo saliera sin contratiempos. En breve, empezaron a arribar arrendatarios internacionales. Individuos encantadores de diversas naciones. Sin embargo, un día varios residentes empezaron a expresar su descontento con un vecino en concreto. Un amable individuo de Camerún llamado Samuel. No había tenido comunicación con Samuel, ya que el propietario del apartamento se encargaba de abonar el mantenimiento directamente y nunca habíamos entablado conversación alguna. Los residentes cercanos a él se quejaban de que al hablar lo hacía extremadamente alto. Como si tuviera el volumen muy alto. Es decir, podía escuchar a través de las paredes mientras hablaba por teléfono.
Una costumbre que solía practicar durante las noches por largos periodos de tiempo. Tengo fresco en la memoria el momento en que, un jueves cerca de las 11:30 de la noche, dos vecinas tocaron a mi puerta para expresar su molestia por la interminable conversación telefónica de Samuel, cuya voz resonaba fuerte y no permitía conciliar el sueño a nadie en la zona. En la misma planta. Me solicitaron si podía acercarme a pedirle que disminuyera un poco su nivel de volumen. No tenía intención de asistir y me resulta extraño que las mujeres no se acercaran a reclamar directamente. Al darme cuenta de que soy la encargada del edificio, me di cuenta de que mis opiniones podrían tener mayor influencia o autoridad. En fin. Decidí ponerme un abrigo y adoptar una expresión ingenua para intentar solucionar la situación sin que nadie me interrumpiera. Ya no resultaría tan complicado. Decidí no utilizar el ascensor y subí hasta el segundo piso. Al llegar al apartamento de Samuel, confirmé que su voz era muy profunda y que hablaba a un volumen extremadamente alto. Al presionar el timbre, el lugar se sumió en un repentino silencio. Desde fuera, pude percibir el sonido de pies descalzos aproximándose a la puerta. Al fin se abrió y ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! Intenté aparentar calma absoluta y cierto fastidio, aunque en verdad procuraba disimular al máximo mi asombro. No tengo ni idea de cómo logré no quedarme con la boca abierta. Samuel llevaba solamente unos calzoncillos ajustados tipo slim fit y, a pesar de su altura cercana a los 2 metros, lucía una figura esbelta con músculos definidos que parecían esculpidos por un artista. Observé que sus manos tenían un tamaño considerable al notar que su iPhone Pro Max se veía diminuto en comparación. Los calzoncillos blancos resaltaban sobre su piel oscura, que se veía suave, impecable y sin ninguna imperfección ni marcas. Aunque aparentaba serenidad con mi expresión seria. En mi interior me sentía completamente nerviosa y agitada sin razón aparente. Entonces, Samuel se presentó amablemente y me ofreció su ayuda en español impecable, preguntándome si necesitaba alguna asistencia. Reconozco que tuve pensamientos impuros y tentadores. Consideré diversas opciones para recibir ayuda, pero mantuve la calma y la compostura. Después de tranquilizarse un poco, le pedí amablemente que hiciera sus llamadas telefónicas con un tono más bajo, ya que otros residentes habían expresado su molestia. Samuel cubrió su boca con la mano, mostrando claramente su pesar y asombro. Y luego pidió disculpas. El clásico de aquel que, sin percatarse, decide reducir al máximo el tono de su voz para no incomodar a los vecinos. Tras ese momento, se produjo un breve silencio incómodo ya que no encontré la manera de contestarle. Es común que las personas reaccionen de manera distinta en estas situaciones, por lo que como administradora es importante perseverar. Aunque en este caso Samuel demostró mucha amabilidad. Y sí, debo admitir que mis ojos se deslizaron discretamente hacia una parte de su cuerpo muy íntima y cuando me quedé fijamente mirando allí, como una tonta, no podía creer las proporciones de aquello. No obstante, es posible que Samuel se haya dado cuenta de mi confusión con esos calzoncillos, por lo que me preguntó si deseaba algo en particular. Tal vez prefieres tomar un café o una bebida refrescante. Rápidamente respondí con un simple no gracias. Estoy bien. Al llegar la noche, me dirigí rápidamente a mi hogar. Me acerqué a las vecinas que mostraban su descontento para comunicarles que la situación había sido resuelta y pedirles que me avisaran si volvía a ocurrir. Claro que quería que la situación se repitiera. Pero no ocurrió de esa manera. Cuando me fui a la cama, no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. Samuel me había dejado totalmente sorprendido. No encontraba palabras para describirlo. No solo fue lo que observé detenidamente, sino la totalidad de la situación. Es decir, desde esa voz potente y masculina hasta todas las demás cosas. Después de transcurrir una hora sin poder conciliar el sueño debido a que mis pensamientos no cesaban, opté por levantarme e ir al baño. Tuve que recurrir a un pequeño truco para poder descansar. Si me captan. Al día siguiente, cuando salí de casa para ir al supermercado, me lo encontré en el ascensor y fue muy amable. Extendió su mano y no me molestes. Mi pequeña mano se encontraba nadando dentro de su mano grande y robusta, llena de venas.
Y yo, llena de nerviosismo como una niña asustada. No tengo certeza de si Samuel se habría dado cuenta. Pero continuaba siendo extremadamente amable y cariñoso conmigo. Al abandonar el edificio, cada uno tomó su propio camino. Sin embargo, ese encuentro volvió a hacer que no pudiera dejar de pensar en él. Fui a adquirir los artículos de mi lista de compras y durante todo el tiempo estuve reflexionando sobre su gran mano y lo que presencié ayer. Después de varios días, a pesar de mis esfuerzos por cruzarme con él, no logré volver a verlo. Resulta que en ese momento me comporté de forma tonta y decidí entablar una conversación con él. Tal vez para poder conocerlo mejor. Cada vez que lo encontraba, me ponía muy nervioso y apenas podía articular palabra. La situación dio un giro inesperado al recibir la visita de las vecinas molestas el viernes. Me solicitaron regresar al apartamento de Samuel porque al parecer estaban celebrando con música alta y mucho ruido. Una vez más, la estruendosa voz que ya nos resultaba familiar simulaba una expresión seria y preocupada. Les aseguré a las damas que no se inquietaran, que bajaría de inmediato para resolver la situación. Regresen a sus hogares en calma. Rápidamente cerré la puerta y me dirigí al armario en busca de una blusa elegante para arreglarme rápidamente y lucir presentable. Es decir, se presentaba la ocasión perfecta para resolver dos problemas de una vez. Poner fin a la controversia y tal vez lograr comprenderlo más a fondo. Así que fui al piso de Samuel y, efectivamente, tenían música sonando a un nivel moderado. Pero las señoras también eran bastante quisquillosas. A pesar de que se percibía el ruido fuerte de Samuel, también se distinguía otra voz desconocida. Llamé al timbre y Samuel fue quien me recibió. En esta ocasión llevaba una camisa blanca ceñida que le quedaba perfectamente como si fuera a medida. No podemos dejar de mencionar sus vaqueros, que resaltaban lo espectacular de sus fornidas piernas. De todas formas, le di un saludo educado. También me dio un saludo y, sin decir palabra alguna, me extendió una invitación para entrar. Ingresé con mucho entusiasmo y alegría. Sin dudarlo. Nos dirigimos a la sala donde se encontraba otra persona a la que me fue presentado. David. De gran estatura. También destacaba por su imponente complexión física. Imagina a Wesley Snipes con un físico impresionante. Así que me senté con toda la confianza del mundo. Informé a ellos sobre el ruido. Avergonzados redujeron el sonido y trataron de comunicarse en voz baja. Sin embargo, sorprendentemente, sus potentes voces resonaban con unos graves impresionantes. No obstante, al parecer mis vecinas ya no estaban atentas, ya que es posible que me hubieran enviado un mensaje por WhatsApp para conocer la evolución de la situación. Y así, todo transcurrió de manera agradable cuando empezamos a conversar. Les ofrecieron bebidas. Tenían disponibles vino, vodka, tequila. Tenían una amplia variedad. Por lo tanto, fui yo quien también alentó y dimos inicio a una conversación agradable. Pasé alrededor de 2 horas riéndome mientras conversábamos sobre temas característicos de México. Hasta que llegué a sentir un mareo considerable. Es el típico instante en el que vas al baño. Te ves en el espejo y piensas, ya estoy borracho. Efectivamente, había tomado en exceso. Al volver, me sentía muy animada y con energía. Tanto que estábamos dispuestos a bailar. Y así lo hicimos. La situación empezó a volverse más complicada por aquí. Colocamos música electrónica con un ritmo muy animado. Mientras disfrutábamos de la música con los ojos cerrados. Samuel y David se desplazaban con gracia en la pista de baile, creando una atmósfera de fiesta enérgica. Conforme la música seguía sonando, su impacto en mí parecía intensificarse. Casi había perdido el conocimiento de quién era. Pero percibía las manos de David rodeando mi cintura por detrás. Mientras Samuel y yo nos sumergíamos en un apasionado beso mientras bailábamos. Resultó ser algo que no se puede describir con palabras. Mientras mantenía eso en mis manos, reflexionaba acerca de las potenciales repercusiones si eso penetraba en mi cuerpo. No me importaba en absoluto. Solo dejé que continuara esa danza frenética en la que podía sentir claramente cómo mis órganos se reorganizaban ante la presencia de ese intruso tan intenso que exploraba la zona.
Mientras David también empezaba a lucirse en la pista, explorando lugares que parecían inaccesibles físicamente. No tengo ni la más mínima noción de cómo ocurrió. Simplemente sucedió como si estuvieran librando una batalla en mi interior, mientras yo era solo testigo de ese instante. Casi me encontraba en un estado de trance, listo para gritar de forma aterradora, a pesar de que mis propios gritos no eran audibles, ya que me hallaba sumergida por completo en ese sueño perturbador de la danza. Varias veces escuché el timbre sonar y también golpes fuertes en la puerta. Pero nadie respondió. Al día siguiente, me desperté en el sofá de la vivienda y observé un completo caos a mi alrededor. En todas partes hay botellas sin contenido y ceniceros repletos de colillas. Un intenso dolor se apoderó de mí al evocar aquella noche llena de excesos. Al ver el papel higiénico, noté un tono rojo que me causó preocupación. De repente, se escucharon fuertes golpes en la puerta mientras una voz masculina pronunciaba el nombre Abraham. Después de buscar entre mis conocidos sin éxito, opté por abrir la puerta. En su interior, me topé con el propietario del apartamento, quien de inmediato observó el caos y llamó a la policía, resultando en mi arresto. No revelaré información al respecto. Simplemente huyeron debido a complicaciones con diamantes, escapando primero a Estados Unidos y luego a México, donde fueron perseguidos sin ninguna conexión conmigo. Al final, solo recibí tratamiento médico para mis lesiones. El médico no indagó en detalles ya que parecía evidente lo sucedido. Así concluyó mi relato. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para futuras historias. Hasta luego.